Bienvenida a esta sala, a Nueva Acrópolis, a la charla que nos va a dar hoy el profesor José Antonio Vera sobre la ansiedad y qué herramienta nos da la filosofía para afrontarla. José Antonio es un especialista en artes marciales, lleva mucho más de media vida dedicada a las artes marciales y también nos va a aportar, desde el punto de vista de las artes marciales cómo se trabaja también el tema de la ansiedad. Así que os dejo con él, que creo que nos va a dar una charla súper interesante y súper útil en los días que vivimos. Muchas gracias. Buenas tardes, como bien decía Laura, pues la charla, el tema de hoy es un tema que tiene un apoyo muy importante en lo que es justamente la tradición de las artes marciales. Pero desde ya lo digo, las claves fundamentales de lo que vamos a hablar hoy, por excelencia, están en el curso de filosofía que se imparte en Nueva Acrópolis todos los meses. Las artes marciales lo que hacen es que beben, cuando se dice la filosofía de las artes marciales, no es que haya una filosofía ni mucho menos aparte, no, beben en las fuentes de la filosofía por excelencia. Es cierto que en el caso de las artes marciales, las orientales, que de las que más hablamos lógicamente, también Occidente tuvo las suyas, pues siempre vamos a hablar de los grandes temas, como son Confucio, como son Lao Tse, o sea, como es el Tao Te Ching, como es toda la filosofía hindú. Vamos a hablar lógicamente de lo que es justamente pues todas esas claves que se encuentran ahí, pero que el mismísimo Buda hacía artes marciales, con el Kalari Payak, que es, según dicen, el antecedente del Karate Do. Bueno, eso está ahí en la historia, hay que seguir revisando, pero parece ser que sí. A lo que me quiero referir, que ciertamente todas esas claves, insisto, están en el programa del curso de filosofía. ¿Por qué? Porque ese curso de filosofía justamente es el que, digamos, a manera de hilo que une las cuentas de un collar, pues justamente ensarta algunas de las perlas, de las mejores perlas de lo que es la sabiduría atemporal. Y justamente, basándonos en esto que acabo de decir, y puesto que la charla de hoy tiene dos fuentes fundamentales, una, la filosofía tradicional, a la que acabo de referirme, y dos, justamente la tradición de las artes marciales, que, como acabo de decir, pues beben en esa filosofía tradicional. Lo único que las claves que luego ya vamos a ver al final de la charla, con un sentido muy práctico, o sea, cómo se aplican esas claves para controlar la ansiedad. O sea, es una filosofía práctica, aplicada, en este caso concretamente a lo que es justamente cómo controlar, bueno, pues eso que se ha convertido en la... Perdón. Eso que se ha convertido en nuestra sociedad actual en se ha convertido en un problema de no poca envergadura. En el ámbito de las artes marciales, sin salir de ahí, bueno, nosotros en la experiencia que tenemos con el Tai Chi Chuan en casi 25 años ya, pues hemos conocido, sumando los grupos fuertes más potentes, algunos de los cuales ya no existen, pues hemos conocido a cerca de 2.200 personas. Y cuando uno hace memoria, pues se encuentra con que efectivamente muchas de esas personas han venido buscando una solución, algo práctico que les ayudase a controlar la ansiedad, el estrés, aparte ya de problemas de salud en general, ¿no? Problemas de columna, problemas de articulaciones, problemas otras veces más serios, pero hablando de ansiedad, de estrés, otra cosa también, el miedo. El miedo y la ansiedad son como uña y carne, ciertamente. O sea, separar una cosa. Son, de hecho, dos de las cosas que más se trabajan en la práctica del arte marcial filosófico. Nosotros, aquí en Centro Hipalia, pues tenemos la escuela de Tai Chi, de Tao Tien, que pertenece al Instituto de Artes Marciales Filosóficas Bodhidharma, y como bien saben algunos de los compañeros aquí presentes, ¿no? Pues aquí veo a Rey, aquí veo a Luis, pues ciertamente solemos tocar bastante a menudo esto que decimos y hacemos técnicas donde se pone de manifiesto cómo efectivamente eso se puede controlar. Lo que sucede es que no hablamos de técnicas de cosas medio raras o cosas, digamos así, medio marcianas. No. Como decía mi querido maestro de arte marcial y filosófica, Michel Echenique, el fundador del instituto que he mencionado,
Pues son cosas sencillas y las cosas sencillas tienen un gran poder. Las cosas sencillas tienen un grandísimo poder. Lo que sucede es que a veces, por ser sencillas, por la endoculturación que hemos recibido, sin ir más lejos, esa endoculturación, ahí están precisamente pues, las causas fundamentales de por qué hablamos tanto de ansiedad y hablamos tanto de miedo. La endoculturación que recibimos desde que somos pequeños, pues resulta que, bueno, pues que pensamos que eso como que no me lo creo mucho. Que esto que parece como tan tonto, esto me va a funcionar a mí. Si a mí me han hablado o he visto una película que hablaban que para solucionar esto había que hacer no sé qué cosa medio rara, no sé qué cosa medio de otro, no de otra dimensión. No. Son cosas sencillas, son cosas de la naturaleza pura y dura, de la naturaleza auténtica de las cosas. Nosotros, lógicamente, formamos parte de esa naturaleza. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con la ansiedad? Pues sucede que la ansiedad empieza a dar la cara cuando nosotros nos vamos alejando de la naturaleza. En la medida en que nos alejamos del sentido natural, vamos perdiendo, y ahora después hablaremos un poco más, el ritmo natural de las cosas. Ese ritmo natural viene marcado por los latidos del corazón. Y yo pregunto, de los aquí presentes, ¿cuántos escuchamos los latidos de nuestro corazón todos los días al levantarnos o al acostarnos? Los latidos del corazón, el pulso cardíaco. ¿Cuántos lo escuchamos? ¿Cuántos nos paramos a sentir la respiración con mayúsculas, que es esta, la abdominal, la respiración ventral, la respiración baja y profunda, que produce la sinergia tan potente que produce? Que, como bien decía el maestro que he mencionado, pues cuando nosotros dormimos, la inteligencia natural funciona de tal manera que, con el mínimo esfuerzo, pues lógicamente durante el sueño economizamos muchísima energía, y la respiración que funciona es justamente esa, la respiración abdominal. Uno observa a un bebé, a mí me encanta eso de cuando puedes observar a un bebé cómo respira, y bueno, pues nos damos cuenta, ¿no?, de cómo justamente se le infla, se le desinfla su abdomen, ¿no?, con qué naturalidad, igual que un gatito, igual que un perrito. Bueno, pues cómo esto funciona. Claro, son cosas, insisto, que, bueno, pues uno dice, bueno, esto como que parece demasiado, demasiado simple, demasiado, insisto, puede parecerlo, pero cuando nosotros nos esforzamos un poquitín en practicar esto que decimos, vamos a ver hasta qué punto eso realmente funciona. Claro, ¿qué sucede? Que aquí hay que hablar ya de disciplina. O sea, hay que tener una mínima disciplina. La disciplina nos ayuda a mantener un orden y a seguir un ritmo, y ese ritmo poder mantenerlo todos los días. Cuando ese ritmo logramos mantenerlo, entonces nos damos cuenta de que efectivamente la ansiedad, pues como que no tiene muchas posibilidades de hacer mella en nosotros, de meterse, de infiltrarse. La ansiedad, ya hablando de lo que es todo el planteamiento teórico, es una palabra de origen griego, anxitas, anxitatis, se traduce como asfixia, ahogo, incluso angustia. No es ese faltar el aire, o sea, cuando aquí ya, sino que se va aquí arriba, ¿no? Ya esto ha fallado, el ritmo ya se acelera. Lo que acabo de decir, bueno, pues justamente la ansiedad lo rompe. Para que no lo rompa, ¿qué es lo que hay que hacer? Voy a hablar de lo que llamamos en nuestro curso de filosofía el poder de la conciencia, la atención. Hay que estar atentos. En este mundo de tanta pantalla y tanto pantalleo y tanto distraernos y tanto pues estar continuamente de un lado para otro, mareándonos, la atención tiene un serio reto, muy serio. Porque el otro día precisamente escuchaba la entrevista al catedrático Martínez González, de aquí de la Complutense de Madrid, que lleva 20 años investigando pues el efecto de las pantallas, sobre todo en los jóvenes. Él tiene focalizado a los jóvenes. El libro que ha escrito, el último, se titula, justamente, es un título curioso, se titula Salmones, hormonas y pantallas.
Y ahí se mete más a fondo de lo que ya venía haciendo en estos 20 años anteriores, más a fondo en lo que es justamente el cómo la atención, en este caso especialmente de los jóvenes, cómo la atención es absorbida por las pantallas y cómo cuando esto sucede un día y otro, cada vez más se pierde el sentido natural de las cosas y ese ritmo del que hablamos, cada vez más nos alejamos de él. Porque lo que debe de ser un medio se convierte en otra cosa que ya no es un medio, se convierte en otra cosa. Ahí es donde empiezan a surgir problemas y problemas que llegan incluso ya a calificarse como auténticos trastornos mentales. La ansiedad, si no se controla a tiempo, puede llegar a convertirse en un estrés muy serio y puede llegar a perturbar muy seriamente lo que es nuestro equilibrio mental, emocional. Entonces, cuando nosotros decimos la ansiedad, ¿por qué aparece la ansiedad? Porque hay expectativas. La expectativa viene a ser como una esperanza de conseguir algo, una ilusión por algo, un anhelo por algo. Hay expectativas. Pregunto, en este mundo, en esta sociedad en la que vivimos, ¿cuántas expectativas o con cuántas expectativas no nos tratan de despertar todos los días con el bombardeo que tenemos de la publicidad y todo lo que sabemos, el marketing, lógicamente la publicidad que tienen que cumplir con sus fines, pero que evidentemente están bombardeándonos continuamente. Tratan continuamente de que tengamos expectativas. Cuando hay expectativa, aparece la ansiedad. O sea, justamente la expectativa es la que abre la puerta a la ansiedad. Cuando decimos la expectativa abre la puerta a la ansiedad, ¿cómo evitar que esto suceda? Justamente estando atentos y en el momento en que vemos que efectivamente aparece un elemento que puede empezar a despertar esa expectativa, ahí justamente es donde tenemos que procurar que eso no suceda. Normalmente nos vamos a encontrar con que las expectativas, como tales, claro, encierran motivaciones. O sea, yo digo, bueno, expectativa por algo. Esa expectativa encierra una motivación que es la que, bueno, pues justamente va a mover mi acción en dirección a ese algo. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo trato de moverme en dirección a ese algo, en función de lo que yo desee ese algo, el grado de deseo que tenga, pues resulta que puedo llegar a hacer una proyección virtual hacia ese futuro incierto, pero bueno, que nosotros ya lo vamos dibujando, lo vamos trazando, una proyección virtual más fuerte de lo que pensamos, con mucha más carga de lo que pensamos. Y cuando llega el momento de encontrarnos con la realidad en sí misma, pues nos vamos lógicamente, a dar cuenta de que efectivamente eso no era tal como nosotros lo habíamos virtualizado, que la realidad es la realidad, con todos sus matices, con todas, digamos, con todas sus características, con toda su crudeza, y ahí es donde lógicamente pues vamos a poder experimentar muy probablemente una decepción. La ansiedad se mueve en lo que se llama el ciclo de la ansiedad, que es un ciclo que, bueno, pues que tiene una determinada dirección y que parte básicamente de cuatro premisas. Cuatro premisas, que son la primera de ellas, las expectativas dan nacimiento a la ansiedad, van en función una de la otra. Más ansiedad, más expectativas, más ansiedad. O sea, continuamente funciona de esa manera. La segunda de las premisas nos dice cómo efectivamente cuando nosotros perdemos la atención en el momento justo en que esa atención tiene que estar lo suficientemente despierta y evitar que suceda lo que hemos comentado hace un momento, la ansiedad pues tiende a infiltrarse y a instalarse en nuestro interior. Tercera de las premisas, si la ansiedad se instala en nuestro interior, ¿qué es lo que hace? Pues que va anulando a la voluntad. Más ansiedad, menos voluntad. Sale la ansiedad, la voluntad se oculta y medio desaparece. Va anulando la voluntad. Y confundimos deseo con voluntad, ¿no? Como bien se enseña en nuestra cátedra de filosofía, una cosa es la voluntad y otra es el deseo. El deseo, los maestros lo han definido como una voluntad invertida o como un freno de la voluntad. En la riquísima lengua sánscrita, curiosamente, el deseo se traduce como cólera. ¿Por qué? Porque todo deseo frustrado se convierte en cólera. Y eso es lo que pasa mucho con la ansiedad.
Deseo, deseo, deseo de las muchísimas, infinitas cosas que deseo, deseo. Y nos encontramos con que la cólera aparece una y otra vez. Eso, para lo que es nuestro estado emocional y mental, se va convirtiendo poco a poco, como el que no quiere la cosa, se va convirtiendo en un mal endémico. Como una carcoma que va, como tal, haciendo pues, su labor destructiva, tarde más, tarde menos. Básicamente, cuando se habla de los 5 años, en 5 años la ansiedad puede haberse instalado ya más de la cuenta. Y entonces es cuando el estrés es el que empieza a hacer de las suyas. La atención, insisto, tiene que funcionar en el momento adecuado. Y automáticamente rechazar aquello que nos puede provocar lo que estamos diciendo. Cuarta premisa. Cuando entramos en el ciclo de la ansiedad, este ciclo solamente nos puede llevar a una conclusión, a un puerto. Se llama fracaso. Precedido por frustración. Frustración, fracaso. Solamente nos puede llevar a eso. Porque, insisto, confundimos el deseo con la voluntad y nos movemos no con la voluntad, nos movemos con el deseo. Entonces nos movemos en un mundo, es un mundo movedizo, un mundo de proyección muy virtual, un mundo donde lo que es aquello que de verdad de realidad tienen las cosas en nuestra vida, en nuestro entorno, en la relación con las personas, con todo lo que en definitiva nos rodea, pues resulta que ese grado de realidad, pues como que, sigue quedando oculto tras los velos que nosotros, con la ilusión de nuestros propios sentidos, corremos y a veces más de un velo y ocultamos la verdadera realidad de las cosas. Hay que, por lo tanto, hacer hincapié en lo que es justamente la segunda de las premisas. La atención tiene que estar siempre muy despierta para evitar que la ansiedad se instale. Eso es fundamental. Cuando decimos el ciclo de la ansiedad lleva una determinada dirección, cierto, desemboca en lo que hemos dicho, cierto. Bien, vamos también a considerar lo siguiente. Hoy día hemos llegado a un punto en el que nosotros, que somos, nos por presumir, pero aquí en la Escuela de Filosofía, en Acrópolis somos bastante observadores, la filosofía nos lleva naturalmente, como amor a la sabiduría, amor a conocernos a nosotros mismos, nos lleva naturalmente a observar. La observación es el instrumento más poderoso de la investigación. Y quien no observa realmente no vive. Por eso lo de las pantallas también es tan sumamente nocivo. El otro día, en una semana, que se me tropiezo con con 3 personas por la calle. El otro día uno se pegó contra una farola. ¿Te acuerdas lo que estuvimos comentando? ¡Pum! Claro. Vamos a ver. La vida, el entorno, es la pantalla. Cuidado, además eso encierra serios problemas. Yo recuerdo una chica, por la vía San Fernando, iba con unos auriculares, iba con el móvil, el tranvía venía, no oía el pin-pin del tranvía. Menos mal que, hablando de atención siempre, procuramos ir muy atentos, sobre todo cuando salimos a la calle, siempre, pero sobre todo cuando se llega a la calle. Hay que ir en las 8 direcciones del espacio, como decían los viejos maestros taoístas, ¿no? Divisando las 8 direcciones. Bueno, pues yo y otra persona, que medio nos cruzábamos, salimos corriendo hacia esta chica y ¡pum! Y medio empujándola la quitamos justamente de la vía. Porque no se enteraba. Y ¡pum! Nada menos que la vista y el oído. ¿Qué percepción de la vida, de la realidad? Que precisamente hablando de percepciones, la vida son percepciones. La vida son percepciones. Si no aprendemos a percibir, si no nos abrimos realmente con nuestra alma y nuestro corazón a percibir toda la vida que nos rodea y se manifiesta en todos los órdenes, desde lo más micro a lo más macrocósmico, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿A qué hemos venido aquí al planeta Tierra?
a la gran escuela milenaria, me encanta ese símil que tanto conocemos, ¿no? La escuela milenaria de la vida, como decían los viejos hindúes, que es justamente aquí donde estamos. Aquí hemos venido aquí. A que lo suspendan 80.000 veces, con las mismas asignaturas, las mismas materias. Sin caer en ningún extremismo, en absoluto. La filosofía es muy flexible, muy amplia, muy abierta, pero pone cada cosa en su sitio. Me encanta una frase de un querido maestro mío taoísta que decía: el Tao no se esfuerza en hacer nada, pero no deja nada sin hacer. No se esfuerza en... No. El sol, que yo sepa, no porque dure, va a salir el sol. La naturaleza no es ansiosa. El sol sale cuando tiene que salir. La luna cuando tiene que ponerse. El día, el amanecer, pues evidentemente cuando le toca, y el atardecer cuando le toca su momento. O sea, todo obedece a un ritmo. Cuando mi querido maestro, recuerdo que hace tiempo me decía, sí, es que, hablando de la práctica de la técnica marcial, pues que nunca olvidásemos cómo la frecuencia en la que justamente se mueve nuestro ritmo cardíaco, ese ritmo cardíaco del ser humano, está en sintonía con la del corazón de la Tierra y con la del corazón del Sol. ¿Lo sabes? Los taoístas, la vieja religión china, nosotros que practicamos el Tai Chi Chuan, pues habla del Tao del cielo, el Tao de la humanidad y el Tao de la tierra. ¿Cómo hay que integrar los tres Taos? Cuando tú vas caminando por la vida y tu conciencia se va moviendo, tratando de integrar justamente esto que decimos, está muy claro que si nos ejercitamos, en el sentido de lo que esto implica, está muy claro que la ansiedad, el miedo, el estrés, por supuesto, la violencia, esa es otra, la violencia. Más adelante ya hablaré aquí con nuestra querida directora de Conanice y también con Laura, la coordinadora de actividad de todo, para hablar justamente del tema de la violencia, también siguiendo las enseñanzas de Echenique, que aportó también elementos muy válidos y muy prácticos en este sentido. Bueno, todo al final, digamos que tiene unas mismas raíces que se manifiestan con sus matices de maneras más o menos distintas, pero que arrancan del mismo punto, de la misma tierra. Cuando decimos el ciclo de la ansiedad tiene una dirección, bien, aquí hay que hablar de cómo efectivamente nosotros estamos también comprobando que ese ciclo absolutamente se refleja en todo. En el mundo laboral parece ser que la persona que no está medio estresada, medio ansiosa, pues que esa persona como que no se preocupa, esa persona como que no es responsable, esa persona tiene que estar un poco, pues eso, ¿no? Como en un cierto estado de... Porque entonces se supone que sí, que se preocupa, que es muy trabajadora y que, por el contrario, aquella persona o personas que están, digamos, pues tranquilas, haciendo su trabajo, pero que no se las ve, digamos, ¿no? Ansiosas, pues como que no se preocupan, como que quizá pues no están afrontando con la debida responsabilidad su trabajo. Hemos llegado un poco a ese punto, se ha convertido como una especie de estatus incluso lo de hay que estar ansioso, o sea, hay que estar, pues, ¿no? Incluso estresado, hay que estar... ciertamente esto es algo que, como decíamos, no va con el ritmo natural de las cosas, no va con la naturaleza. Y tarde o temprano va pasando factura. Nosotros decimos la ansiedad surge como consecuencia de las expectativas. Bien, expectativa es igual a ansiedad, hablando del ciclo. Bien, la ansiedad justamente es igual a lo que entendemos por ansia. El ansia es igual a la angustia. La angustia es igual a lo que entendemos por insatisfacción. La insatisfacción es igual a la carencia. La carencia es igual a la frustración. Y la frustración desemboca finalmente en el fracaso. Frustración, fracaso. Esto es lo que conocemos como el quinto axioma del ciclo de la ansiedad. Finalmente nos encontramos con el fracaso.
¿Cómo invertir esta dirección, la dirección del ciclo de la ansiedad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué palanca hay que tocar para invertir ese ciclo? Pues justamente aquella palanca que tiene que ver con lo que es el abrir nuestra conciencia, el estar atentos, el abrir nuestra conciencia, el tener cada vez mayor capacidad de percepción de la vida en todas sus manifestaciones y buscar el ritmo natural en nuestra vida y todo lo que hagamos, hacerlo según ese ritmo. Aquí, como decíamos al principio, nos encontramos como efectivamente al hablar de ritmo estamos hablando, esto implica hablar de lo que son los latidos de nuestro corazón, el ritmo cardíaco. O sea, aprender a escuchar nuestro ritmo cardíaco y ese ritmo, lo que enseñaban los maestros, en el caso justamente de la práctica de las artes marciales, es que, y luego ya por extensión en la vida, que ese ritmo siempre había que procurar que nada alterara ese ritmo, nada interfiriera en ese ritmo, que ese ritmo siempre había que mantenerlo, siempre. Porque de esa manera el ser humano sí lograba abrirse a esas otras dimensiones de la vida que están como más ocultas, que solo se abren a partir de que ese ritmo funcione en la debida armonía con la naturaleza. Entonces, esto, claro, ¿esto qué es lo que supone? ¿Qué es lo que implica, entre otras cosas? Bueno, pues que uno está, por ejemplo, en su medio laboral, voy a poner este ejemplo, o incluso sin salir de la familia. Y resulta que, bueno, pues que hay alguien que, bueno, pues como que, digamos, está tratando, obedeciendo a los fines, ¿no? Que sí, muy lógicos y muy loables si queremos, pero que está quizás en un momento determinado, pues como presionando, me viene a la memoria la imagen de cierta persona, cierto jefe de cierto trabajo que tuve hace muchísimos años, pues que está, digamos, como presionando demasiado, y desde el momento en que está haciendo eso, está como no, alterando el ritmo de esa persona, de ese trabajador. En ese momento habría que plantarse y decir, por favor, mi trabajo, déjeme, respéteme, mi trabajo lo voy a hacer a mi ritmo, porque haciéndolo a mi ritmo voy a ser mucho más eficaz, voy a conseguir mejores resultados, que no por el contrario, estar pues continuamente con esa presión, con esas exigencias que me van alterando el ritmo y noto como efectivamente mi corazón como que va, digamos, cada vez acelerándose más de lo aconsejable. Parece una tontería, no lo es, y sabemos que es así. Y sabemos que hoy día, por ejemplo, muchos accidentes en lo laboral, en lo doméstico, en general, se producen como consecuencia de romper demasiado ese ritmo al que nos estamos refiriendo y como consecuencia, por supuesto, también, como no, de lo que es la pérdida de la atención y de la percepción del medio en el que nos movemos, en el que nos desenvolvemos. Muchos accidentes se producen como consecuencia de eso, faltas de atención. Muchas, de pronto, patologías que aparecen, que dan la cara. ¿Por qué aparece? ¿Por qué dan la cara? Porque resulta que ya hemos forzado demasiado nuestro ritmo. Y claro, llega un momento en que efectivamente la naturaleza dice, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, y por ahí igual podemos encontrarnos con que el corazón pues igual nos da un aviso, por ejemplo. Entonces, cuando decimos invertir la dirección del ciclo de la ansiedad, el ritmo es el que justamente hay que mantener para que ese ciclo de la ansiedad cambie de dirección, y justamente cambiando de dirección vamos a ver cómo, a medida que vamos avanzando en esa dirección, pues lo que es la conciencia cada vez va abriéndose más. Cuando hablamos de la conciencia del latín conscire, conocerse, concentro, también se traduciría como posesión de uno mismo. La conciencia pues encierra contenidos muy profundos, que en el momento en que vamos ejercitándola sobre la base de lo que decimos del ritmo y de la percepción, pues esos contenidos van aflorando. Lo que es el ser conciencia, que todos tenemos, se va manifestando cada vez de una manera más evidente. Y desde ese momento resulta que cada vez más también pues prestamos menos atención
a todo aquello que tiene que ver con el juego en el que le gusta jugar a la ansiedad. O sea, el juego relacionado con el poseer más cosas materiales, con el poseer, digamos, pues no mayores conquistas, pero siempre hablando en lo que es el mundo de lo material, lo que es el mundo de los deseos, ¿no?, que nos van aflorando de una forma y otra y que nos llevan automáticamente a buscar aquello que las expectativas, como decíamos, pues, o sea, nos lanzan a eso. Entonces, claro, aparece ahí la ansiedad y entramos ya en esa dinámica que es justamente a la que nos referíamos. Ese ciclo es el que invertimos y en el momento en que empiezan a aflorar esos contenidos profundos que encierra nuestra propia conciencia, cada vez más, de una manera muy natural, la voluntad es la que se va justamente manifestando también y la que va haciendo posible que esa dirección vaya en el verdadero sentido en el que debe ir, de armonía con las leyes de la naturaleza, y nos vamos a encontrar como lo que en el ciclo de la ansiedad terminaba siendo frustración, fracaso, aquí va a terminar culminando en lo que entendemos por realización, éxito. O sea, logramos llegar a lo que realmente tiene más valor, que tiene que ver con nuestro mundo interior, y que justamente en ese mundo interior es donde vamos a encontrar las cosas que realmente merecen la pena. O sea, las cosas que como seres humanos nos van a ayudar justamente a poder conocernos, a poder justamente caminar cada vez más en el sentido de lo que es la vida, lo que marcan las propias leyes de la naturaleza, y también nos van a ayudar justamente a lo que es el distinguir entre lo que es ese mundo, ¿no?, de lo material, ese mundo donde continuamente estamos jugando con la atracción propia de las cosas materiales, nuestros sentidos se sienten atraídos, vamos cada vez a lograr de manera mucho más eficaz que ese mundo pues esté en su sitio, que no, digamos, rebase las fronteras que ya implicarían justamente el arrastrarnos y el caer justamente en lo que es ese ciclo de la ansiedad. Hay ejercicios muy prácticos que justamente nos ayudan a controlar la ansiedad. El primero de ellos consiste en colocar la lengua en el paladar. Nosotros colocamos la lengua en el paladar, lo que es el punto de la unión de los incisivos superiores. Ahí cerramos lo que se conoce como el circuito energético, circuito microcósmico de la energía. Bueno, pues colocamos la lengua en el paladar. A continuación, tratamos de sentir la respiración con nuestro abdomen, la respiración baja y profunda. Sintiendo la respiración baja y profunda, pues vamos a tener la capacidad de escuchar los latidos de nuestro propio corazón. Una vez que hemos escuchado los latidos de nuestro propio corazón, nosotros vamos a coger y lo que es la respiración, justamente el aire que concentramos en nuestro abdomen, ese aire lo vamos, creando como una columna de aire, lo vamos a llevar hacia la planta de los pies. De tal manera que sintamos la planta de los pies, sintamos el contacto con la tierra. La tierra es nuestra madre y los pies son nuestras raíces. Esto en todas las artes marciales se enseña, especialmente en artes como el Tai Chi Chuan, en las prácticas de Qigong, etc. Los pies son nuestras raíces, como nosotros al conectar con la tierra, pues ese enraizamiento que se produce nos da una energía muy poderosa, muy poderosa, muy poderosa. La madre tierra, como madre que es, pues evidentemente nos aporta una energía que es fundamental para lo que es nuestro equilibrio integral, lo que es justamente desde lo mental hasta lo físico, lograr ese equilibrio, y logrando ese equilibrio, pues digamos que dejamos o prácticamente eliminamos cualquier fisura a través de la cual pudiera infiltrarse la ansiedad. En una situación que de pronto se pueda producir, una situación, vamos a calificar de peligro, una situación
de estas que, bueno, pues que automáticamente, como diríamos, nos ponen en guardia. Ahí, justamente lo aconsejable es se hacen automáticamente lo que acabamos de decir. La lengua en el paladar, la respiración baja y profunda, sentir justamente los latidos y la conexión con la tierra. O sea, cómo el peso de nuestro cuerpo cae naturalmente hacia la tierra. Ya en ese momento, justamente en ese momento, ya como que nos hemos, digamos, nos hemos vuelto como bastante herméticos, nos hemos como acorazado, hemos logrado una protección que nos mantiene a salvo de lo que es, pues, lo que son las agresiones o los intentos de agresión de la ansiedad y de otras cosas. De hecho, esto que acabo de decir, por eso también lo decíamos al principio de las cosas sencillas, esto que acabo de decir está considerado en la práctica de las artes marciales, está considerado como la técnica más poderosa que se conoce. O sea, que no estamos hablando de, bueno, hay muchas películas que han echado los sobre artes marciales, ¿no? Y personajes como un Bruce Lee y compañía, pues no estamos hablando de hacer no sé qué técnicas, no. Eso viene después, dentro de lo que es la práctica de la artes marciales. Estamos hablando de una técnica que es aplicable a la vida en todos sus aspectos. Una técnica, digamos, de fundamento, de base, una técnica de raíz, ¿vale? Un poco la reiteración por lo de las raíces, y justamente a partir de ese momento, lo que es nuestra fortaleza psicosomática responde como eso, como una auténtica fortaleza. O sea, hacemos una auténtica fortaleza. Si, por ejemplo, Luis, por favor. Por ejemplo, Luis viene y me viene un ejemplo. Es una cosa que trabajamos mucho. Él viene y de pronto pues me hace un agarre en plan, digamos, así como un poco violento a la muñeca, ¿no? Se agarra. Y dice, devuélveme lo que es mío, no, y eres peor que Hacienda, ¿no? Y resulta que yo en ese momento reacciono sin aplicar nada de esto que digo. La lengua no está en el paladar, la respiración está ahí arriba, porque el agarre. ¿Cómo reacciona uno ante de pronto un agarre? Quien dice esto dice, me coge por los pelos, bien, y me coge. ¡Ah! Tienes que venir al Rocío, que no se encuentra. Nada. ¿Veis? Ahí es donde la atención tiene que estar. Claro, hay que tener la capacidad como de enajenarnos, como de... Esto siempre viene la imagen del faraón egipcio, ¿no? El Oreus, ¿no? Símbolo de la sabiduría, del conocimiento, de la atención. El Oreus por encima, mirando. Aquí estoy divisándolo todo. Claro, él viene, me agarra, pero ya... ¡Ting! 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 Y simplemente digo, déjame, hombre. No hay fuerza. Es la mente la que actúa, y cuando actúa la mente lo hace con la naturalidad de lo que es verdaderamente la naturaleza de la mente y la sutileza que es propia. Lo mismo sucede con el agarre. Él me agarra todo lo fuerte que él quiera. Igual. No. Tierra, la madre tierra siempre nos está ayudando. Lengua. Pulso. ¡Ay, me pica la cabeza! Voy a hacer toda la fuerza que llega. Esto mismo lo hemos hecho con alumnos nuestros. Me viene el caso de... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo. Era un chico de la Universidad Popular de Alcalá, casi 2 metros de altura, bastante fuerte, hacía varios deportes, no solamente el tai chi, que estuvo haciendo durante un tiempo, y bueno, bastante, ¿no? Y bueno, él no se lo creía.
Él dijo, no, ¿tú cómo te vas a escapar, José Antonio, aunque tú seas no sé qué? ¿Tú cómo te vas a escapar si yo te agarro? Que era poco menos que el primo de Terminator, ¿no? ¿Tú cómo te vas a agarrar? Si es que no es cuestión de fuerza física. No es fuerza física. Es el chi, la energía interna, que se moviliza por todo el circuito en el momento que hacemos lo que he dicho. Cerramos el circuito neurológico conocido como el canal de fuego, aquí. Ahí se unen los dos meridianos, el que reúne toda la energía yang y toda la energía yin de nuestra anatomía energética. Fijaos lo que estamos hablando. Esto. Que además es muy bueno cuando uno a lo mejor le quiere decir una barbaridad a alguien, y de pronto es alguien bien que sonríe, que está con el tigre furioso, ¿no? ¡Ah, tigre de fuego! Y de pronto, y sonríes. Y la lengua está ahí. Pero has cortado totalmente, has bloqueado totalmente esa energía que se estaba polarizando, el yin y el yang están en todo, negativamente. Estaba polarizando negativamente, pero ¡pum! Echas el freno automáticamente. Porque unes los dos grandes canales del yin y del yang. Ahí se unen. Lo que los chinos llaman hacer el tiantu, el puente. Justamente ahí los unes. Entonces, si Luis viene y me agarra, incluso ahora por la espalda, me coge el cuello, ¿no? Y dice, bueno, te llevo por la espalda porque, en fin, no quiero que te escapes porque me agarra todo lo fuerte que él quiera. Igual, en el momento en que se produce el agarre, si yo reacciono obedeciendo a mi instinto y todo lo que eso conlleva, entonces automáticamente él me agarra todo lo fuerte que quiere, Luis. Él me agarra y yo, ¡ay! Y ahora lo que vemos en las películas, ¡ay! No, eso no sirve de nada. No, simplemente él me agarra, lengua en el paladar, pulso, respiración, la madre tierra. Te dejas caer, usas tu peso, ya está. Eso el otro pierde el equilibrio. Pierde el equilibrio. Alguien puede, si Luis pesara, bueno, yo peso sobre 72, creo que era, bueno, 72 kilos. El que pesa 80, el que pesa 90. ¿Alguien puede sostener esos kilos aquí con un agarre con las dos manos, haciendo una estrangulación? Cuando la madre tierra dice, vente conmigo, vente, déjate caer. ¡Pum! Te dejas caer. Esto en la defensa personal, en nuestra escuela, el Instituto Weiderman, hemos impartido muchos cursos de defensa personal y os aseguro que llega a sorprender de una manera increíble a las personas, sobre todo, que, bueno, pues que tenían una idea un poco equivocada de lo que realmente es una técnica que sea efectiva, pero que es efectiva aplicando claves que desconocían totalmente, como son las que estamos hablando justamente ahora. Yo a Luis, igual, yo a él le agarro la muñeca, voy, él igual, en un primer momento él reacciona sin aplicar nada de lo que decimos. En ese momento él trata de zafarse. Yo noto cómo efectivamente aquí no hay nada. O sea, en el momento en que él aplica eso, justamente en ese momento, lengua, pulso, respiración, los pies hundiéndose en la tierra. En ese momento yo sigo con el mismo agarre, Yo sigo la dirección que marca su energía. Totalmente relajado. Totalmente relajado. La dirección que sigue su energía. Ay, perdón. La hemos puesto bien. Estás chupando pantalla. Eso lleva muchas horas. Metro en Mayer presenta, no sé. Corría por el patio, no veo. Entonces, justamente a lo que nos estamos refiriendo, o sea, cuando se aplican básicamente estas claves, las cosas funcionan de otra manera. Conduciendo hemos tenido alumnos en nuestra escuela que para ellos, bueno, muchas horas al volante por su trabajo y bueno, llegaban, hablando del ritmo, llegaban pues con el ritmo un poquito fuera de su sitio. Empezar a aplicar esto que estamos diciendo, venían al curso, los cursos empezaban siempre en octubre, ¿no? Bueno, pues empieza el curso correspondiente y resulta que al segundo o tercer día
de empezar a trabajar esto que estamos diciendo, eso aplicarlo con el volante, conduciendo. Venir a la siguiente clase y automáticamente decir, uy, José Antonio, hay que ver la diferencia a la hora de hacer esto. ¡Qué diferencia tan increíble! Y porque vamos, al coger el volante, aquí, sintiendo, y en el caso del coche, aunque está en el coche, pero dejando caer mi peso sobre la planta de los pies, oye, qué diferencia, qué diferencia. O sea, testimonios que ponen de manifiesto, como digo, hasta qué punto, si aplicamos estas claves, realmente funcionan y nos ayudan a prevenir situaciones que en algunos casos pueden ser situaciones un poquito complicadas, sin ir más lejos, la situación en la que igual alguien viene, pues no sé, viene a hacerte una agresión. O sea, imaginaos, ¿no? Pues esto es una navaja, Luis viene, ¿no? Y resulta que viene, ¿no? De pronto que sale claro, ves, ¿no? El elemento punzante, automáticamente el instinto nos lleva ¿a qué? Nos lleva a retirarnos, a mantener una distancia, pero en ese momento, justamente, es donde hay que aplicar lo que estamos diciendo. Pulso, respiración, el peso en la planta de los pies y manteniendo siempre la lengua en el paladar. Pero una pregunta le voy a hacer. Sí. Eso que estás comentando es una disciplina. Entonces la cuestión es hacerlo todos los días antes de usted dar el chocaforte. Ejercitarlo todos los días, sí. O sea, todos los días, como bien dice Luis, claro, hay que desarrollar esa disciplina de tal manera que, vamos, en lo que es la vida cotidiana, o sea, nosotros lo aplicamos en cualquier actividad que hagamos, o sea, cualquier tipo de actividad que hacemos en nuestra vida, y lo vamos ejercitando. Porque precisamente lo que es la ansiedad, cuando la ansiedad aparece, la ansiedad viene a ser como una especie de perrito o de gatito, ¿no? Que imaginaos, está uno pues, haciendo un trabajo, en este caso pues igual está uno estudiando algo o está haciendo algún trabajo que aparece la ansiedad, no, venga, que vamos a no sé qué. En ese momento hay un ejercicio que es muy sencillo, que repitiéndolo, o sea, volvemos a eso, a utilizar evidentemente una disciplina adecuada, repitiéndolo da muy buenos resultados. El ejercicio es simplemente, ahora no, después. Y uno sigue haciendo lo que está haciendo. Vuelve a aparecer. Ahora no, después. Y sigue haciendo lo que está haciendo. Es un ejercicio de voluntad, o sea, vamos ejercitando la voluntad. Porque, como decíamos, cuando aparece la ansiedad, desaparece la voluntad. Cuando la voluntad vuelve a emerger y a estar en su sitio, la ansiedad desaparece. Pero hay que ejercitar la voluntad. Entonces, simplemente con eso, no ahora, no después. Pero además un tono muy suave y muy, digamos, muy breve, no de, no, ahora no, después. No, ahora no, después. O simplemente, no, ahora no. No, ahora no. Una vez, otra vez, otra vez. Y va cediendo hasta que va desapareciendo. Pero es esto. Digo, insisto, y no, bien sabido, no pretendemos en nuestras charlas pecar de demasiado pesado, demasiado disco rayado, como diría alguno, pero que insisto en esto porque vivimos en una sociedad en la cual, pues ya sabemos, o sea, se nos prometen, hablando de expectativas, se nos pretenden generar expectativas donde, bueno, pues todo se consigue en cómodos plazos, se consiguen cursos muy rápidos de fin de semana, etcétera, etcétera. Esa no es la naturaleza. Yo pregunto, uno va a un árbol a buscar una fruta que le encanta. Por ejemplo, me viene la vieja parábola del zen, el caqui. Uno va a un árbol y, uy, el caqui, me encanta el caqui. Bien. Si uno trata de coger esa fruta antes de que haya alcanzado, siguiendo el ritmo de la naturaleza y de las 7 leyes que la rigen, ha alcanzado su punto, ¿qué pasa con el fruto? ¿Qué pasa con el caqui? Uy, claro, si me has dejado que dé lo mejor de sí siguiendo el ritmo que la madre naturaleza le marca.
¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tu paladar te puede decir? Y tu paladar, aparte de tu paladar, luego, evidentemente, ¿qué es lo que te puede decir? ¿Que no? Deja que madure. Deja que madure. Cuando madure, incluso se cae solo. ¡Pum! Se cae solo. Magnífico, ese es el momento. Ahí es donde hemos sintonizado perfectamente con la madre naturaleza. Y así con todo. Lo que sucede es que hay un mercado de 20 millones de personas que pueden tener ordenador. Imaginemos en un país que tenga 100 y pico de millones de habitantes, por poner un ejemplo. Y resulta que esos 20 millones de personas que pueden tener ordenador, pues ya, lógicamente, aplicando los sistemas que sabemos de marketing, publicidad, etcétera, pues las empresas correspondientes, lógicamente, que tienen que vender, pues le van a vender un ordenador a cada una de esas personas. Y ya los 20 millones tienen ordenador. Bien. Pero resulta que el resto de la población no tiene poder adquisitivo como para tener el ordenador. ¿Qué es lo que tienen que hacer los sistemas publicitarios de marketing correspondientes para seguir logrando o consiguiendo los objetivos que lógicamente tienen que conseguir? Pues que a los 20 millones que tienen ya ese ordenador, pues ahora le vamos a provocar la expectativa de un ordenador, otro modelo, que es superior, que tiene no sé cuántas prestaciones más y no sé cuántas virguerías más, porque tenemos que seguir, lógicamente, vendiendo ordenadores y complementos y todo lo que queramos, ¿no? Que va con el tema informático. Así es como funciona. Pero hay quien tiene, en el momento en que hablamos de, la expectativa, es que quiero otro ordenador, y ya empezamos con, ¿no?, el mundo de los deseos, la voluntad empieza a ocultarse y empieza a manifestarse y a cobrar fuerza y a recorrer el terreno la ansiedad. ¿Hay quien tiene la culpa de que eso suceda? No la tienen los sistemas de marketing y publicidad. Tienen lo mismo, que no ha aplicado la atención que tenía que aplicar. Es decir, sí. ¿Qué decía, Emma? No, que no están allí. Entonces, eso, o sea, justamente en ese momento, no es... los viejos maestros como Sócrates, Pitágoras, todos los que se hablan en nuestro curso, ¿no? Epícteto, Séneca, etc. Pues todos hablaban de un tipo de acción que no busca la recompensa, que no busca el fruto. Lo que en textos maravillosos, como el Bhagavad Gita, el canto del Señor en la India, pues se llama recta acción. Lo que en el budismo zen llaman la acción sin mérito, que tiene como motor oculto la llamada virtud secreta. Tú tienes un problema, te ayudo, Luis, sigo caminando y ya me he olvidado de que te he ayudado. Ya me he olvidado. A los 3 pasos. O sea, hablaban de la acción, pero de la acción, el valor de la acción en sí misma, el arte de la acción. O sea, cómo yo actúo, pero no buscando, sin ninguna expectativa. Actúo por la acción en sí y ese actuar me va a llevar justamente a dónde, al lugar en el que debo de estar. O sea, cuando uno diariamente, en cada día de su vida, uno trabaja en una determinada línea de acción, aplicando esa filosofía, la filosofía de la que estamos hablando, uno llega al lugar donde realmente debe y merece estar, pero como fruto de eso. Y sin expectativas, o sea, no es de, es que quiero llegar, no, eso por naturaleza la vida viene al encuentro de uno, nos encuentra. Las percepciones de las que hablábamos, a medida que vamos caminando, la percepción cada vez va siendo mayor y nos vamos sintiendo cómo efectivamente nos vamos acercando a algo que, aunque a priori no lo buscamos, ese algo como que se acerca a nosotros. Yo recuerdo un gran poeta árabe, Bahedid Bastami, decía: después de 30 años buscando a Dios, me di cuenta de que era Él quien me buscaba a mí. Es así. Pero claro, como también mi querido Michel Echenique decía, hay que ir por la vida con el pecho abierto, o sea, de frente y con el pecho abierto. O sea, caminar, entonces ahí sí, ahí estamos. Esa capacidad de percibir, esa capacidad de poder conectar con la madre naturaleza y mantener el ritmo, justamente, que nos permite esa conexión.
En este sentido, justamente, es en el sentido en el que nosotros podemos trabajar para controlar la ansiedad. Pero insisto, la clave sobre todo está en lo que acabamos de decir, la aplicación práctica. La lengua en el paladar, sentir el pulso, la respiración baja y profunda, que a su vez nos conecta con la raíz de los pies. La raíz de los pies es lo que en acupuntura se llama el punto 1 riñón, que está debajo del metatarso. El riñón, que es lo que se llama la energía agua, conectada, ¿no?, con el órgano de los riñones. Bueno, pues justamente esos son los pozos burbujeantes, que son los que conectan con la energía de la tierra. O sea, que energéticamente está más que fundamentado todo. La tradición china lo mira todo el milímetro, no te deja nada fuera, todo milimétricamente estudiado. Bueno, pues justamente vas caminando y el peso debe de caer justamente hacia ese punto, preferiblemente. Entonces te unificas energéticamente con la tierra. Estamos hablando de la unificación energética, no cualquier cosa. Y ahí es donde, ahí no tiene nada que hacer justamente el tema que nos ha ocupado en la charla de hoy. Bueno, pues muchas gracias. Cualquier pregunta, cualquier cosa que... Gracias, muchas gracias. Cualquier cosa que...